Saludos para quienes están con nosotros en la mesa de este lunes 14 de marzo del año 2016. Oenir Sartú, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, buenos días. Miguel Fernández Galeano, ¿cómo te va? Buenos días. Gonzalo Baroni. Buenos días, Emiliano y la audiencia. Y Leonardo Costa, lo dejo saludado porque ya se incorpora. Les propongo que como punto 1 de nuestro menú incluyamos un asunto muy conversado en estas últimas horas. Trabajadores dependientes, jubilados y empresarios eligieron ayer a sus representantes en el directorio del Banco de Previsión Social en una jornada que estuvo envuelta en la polémica, primero y en lo previo, por la obligatoriedad del voto, y luego, durante el día mismo, por denuncias de falta de hojas de votación en muchos circuitos. ¿Cómo vivieron ustedes este día? ¿Todos tuvieron que votar? Sí. No, yo no. ¿Tú no? No. ¿Oenir no? ¿Gonzalo? Yo sí, estaba en el padrón. ¿Cómo que no estabas en el padrón? No estaba en el padrón. ¿Pero teóricamente te correspondía? Y podría entenderse que sí. ¿Sos dependiente? En la universidad. Sí. Tuve un cargo en la universidad de docente. Entonces, pero no estaba en el padrón. Estás en negro, Oenir. Ya le pasó a Mujica, ¿por qué no me va a pasar a mí? Sí, además hay que tener en cuenta cuándo se cerraba el padrón, ¿no? El año pasado. Sí, pero... Igual, en el caso tuyo eso no tiene nada que ver. Sí. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre todo esto que se ha polemizado? Yo tengo varios apuntes. Yo creo que hay que discutir el tema de... Fue una elección polémica porque mucha gente no quería ir a votar, mucha gente no sabía que había que ir a votar. El tema de la elección de que fuera con voto obligatorio. Después vino todo lo de la falta de listas y demás, pero me parece que terminó estallando una bomba, pero de una molestia que ya venía, porque ayer faltaban listas, ayer de pronto mucha gente como que se dio cuenta que no sabía que estaba yendo a votar, pero en realidad ya venía caldeado el ambiente, porque en la semana ya varios estaban cuestionando de que tenían que ir a votar, de que no era necesario, de que no les interesaba. Entonces, algunas cuestiones que me quedaron en el tintero de si realmente somos tan demócratas como nos gusta decir que somos los uruguayos, que nos gusta ir a votar a todo y que nos encanta informarnos y que estamos tanto en la política y esas cosas. Me surgió esa duda, si realmente estamos los uruguayos, si ayer no hubiese existido la multa, ¿cuánta gente no hubiese ido a votar? Más allá de que el voto fuera obligatorio. Esa es una pregunta que dejo en el aire. Pero, ¿tu posición cuál es con respecto a esta elección? ¿Debe ser de voto obligatorio? Yo creo que la elección debe ser de voto obligatorio, pero no en estas condiciones. Ayer perdimos una excelente oportunidad de practicar el voto electrónico, por ejemplo. Ah, bueno, esa es otra historia, ¿no? Yo creo que no tanto, porque... y voy a fundamentar el tema del voto obligatorio. En una elección de este tipo, donde tantas corporaciones dependen de que les vaya bien o que les vaya mal, estoy hablando en particular de muchos sindicatos u organizaciones de algún tipo, hacer una elección no obligatoria, el aparato pesa mucho más de lo que pesó ayer. Entonces el aparato electoral que pueden desplegar en el territorio es mucho más. Entonces una elección no obligatoria puede llevar a realmente volcar aún más los resultados. Entonces, yo creo que en este caso puntualmente el voto obligatorio permite, a través de otro debate que también yo creo que van de la mano, en este caso con voto obligatorio, pero con voto electrónico, permitiría nivelar las canchas a las distintas opciones. ¿Por qué? Porque ayer hubo un gran problema que fue el logístico. Fue realmente de que no había listas de ninguno de los dos, pero principalmente de las opciones opositoras. Por el tamaño, por distintas razones. Y después hay un tema de arranque, porque la Corte Electoral se quitó el lazo de que dijo, no, las agrupaciones son las que tienen que entregar las listas. Está bien, son las agrupaciones las que tienen que pagarlas, imprimirlas y entregarlas. Pero yo me pregunto, ¿por qué si solamente había dos opciones, solo había 30 listas de arranque? A las 8:30 de la mañana la mayoría de los circuitos no tenían ninguna lista. Entonces, en el balotaje, por ejemplo, que también habían dos opciones, que también las fórmulas eran las que pagaban las papeletas, también eran las fórmulas las que se encargaban de armar los paquetitos y llevarlas hasta la Corte Electoral, hubo de arranque entre 500 y 400 en un circuito. Más temprano el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, decía que
de acuerdo a la normativa hasta hoy vigente, solo en la ocasión de plebiscitos la Corte Electoral está obligada a ser quien distribuya las papeletas. Pero acá no las distribuye la Corte Electoral, porque Acá llaman a las agrupaciones y les piden, tráeme paquetitos armados de 30, cuando en realidad dijeron, ¿y por qué no llevamos 400 si los circuitos son de 400? Dejamos 400... Porque se está utilizando la misma reglamentación que rige para las elecciones internas, por ejemplo. Nacionales, elecciones internas, etc. Que hay 700 listas, 700 opciones. Seguimos. Sí, yo Miguel. creo, en primer lugar, y creo que no me voy de tema si lo coloco como primer tema de toda esta discusión, es muy importante un sistema de gobernanza como el que está definido en Uruguay para la protección social con participación de activos, pasivos, de trabajadores y de empresarios. Vale la pena decirlo porque en el medio de la discusión del mecanismo de elección se puede perder un elemento sustantivo y muy importante, que es lo valioso, lo bueno que ha sido la experiencia uruguaya y lo reivindicado, lo jerarquizado que está en el mundo el papel de una gobernanza compartida para un sistema de seguridad social. Que es una norma que viene de la Constitución, ¿no? Es Está una en la norma. Constitución. No se aplica durante décadas. Y se reglamenta, se en el legisla 92. durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, En el año 92. 1992. Sí, exactamente. Bueno, destaco esto porque me parece que es importante, porque en el medio puede quedar perdido, y de hecho ayer en esa vorágine, en ese incendio que tuvieron las redes, que también, yo estaba viendo ahora que los circuitos son 4.000 y pico y hubo problemas, según dice la Corte, en 100. No digo que no importe, pero estoy diciendo que los problemas sustantivos aparentemente son en 100. Hay un efecto multiplicador, no estoy dándole a esto un valor superlativo porque alcanzaría que haya problemas en un lugar para analizarlo. Y ahí aparece un tema. No puede ser la misma la mecánica electoral, y hay que discutirla todo, porque el tema del voto electrónico también yo creo que hay que discutirlo con carácter general. Para una elección en la cual no hay aparatos y actores, porque es una elección social, como hay en una elección partidaria, con una diferencia de padrón que es de 2.200.000 a 1,5 millones. O sea, la distancia que hay entre esta elección y una elección de carácter nacional son 700.000 personas. Y la logística, naturalmente, no es la misma, ni lo que está atrás no es lo mismo. Yo tengo la impresión de que hay que discutir la obligatoriedad. Creo que es un tema que hay que discutirlo con carácter general. Hay aspectos, yo diría que axiológicos, de fondo sobre el tema de la obligatoriedad del voto. Si lo miramos desde la perspectiva que planteaba Gonzalo, podemos estar de acuerdo que sea importante y que sea garantista el hecho de que el voto sea obligatorio. El voto, las garantías del voto con hoja separada, por ejemplo, que es una cosa que tiene que está en la base de toda la lógica del sistema electoral que heredamos y que impregna cada elección que se hace, es un tema para discutir, porque si en esta elección se pone una plancha y se marca dentro de una plancha, nadie se va a llevar esa hoja única que está. Habrá quien, seguramente el amigo Pesqueira, si le digo de hacer una hoja sola y marcar, va a tener observaciones respecto a la garantía electoral de la plancha. Pero quizás el voto electrónico sea el tema que hay que colocar y poner arriba de la mesa para ver cómo salimos de estas dificultades. Acá lo que está faltando es que el sistema político se despierte, ¿no? Hay proyectos de ley varios, uno de Mieres, otro del propio Poder Ejecutivo. Sí, por ejemplo, para que no haya a Emiliano, para que cuando el Poder Ejecutivo lleva una cosa tan simple al Parlamento como decir, si hay una lista única, que no haya elección. Sí, eso estaba incluido en un proyecto que presentó en septiembre de 2015 el ministro de Trabajo Ernesto Murro. Podía ser ese texto, podía tener variantes, pero no se consideró, ¿no? Y todo esto que estamos debatiendo ahora pudo haberse resuelto en los ámbitos que correspondían, ¿no? Como que se vino la elección encima y está todo el mundo reaccionando a posteriori o reaccionando en los días previos, cuando se pudieron haber tomado decisiones antes. Porque remarcaba más temprano el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, digamos que inconvenientes similares se dan en otras elecciones de este tipo que también tiene que organizar la Corte Electoral y a las que se les terminan aplicando las normas, los procedimientos de la elección nacional, cuando seguramente no se justifica, ¿no? ¿Venir? Yo creo que a lo que han dicho sumo un aspecto que me hace pensar, ¿no? ¿Qué es la participación? ¿A qué le llamamos participación? Como concepto que integra la noción de democracia.
Para mí, la democracia requiere que la participación popular sea decisiva, es decir, incida sobre lo que se va a decidir. Y acá, de pique, para empezar a hablar, hay 3 directores sociales y 4 directores nombrados por el Poder Ejecutivo. Entonces ya se sabe que no hay, de ninguna forma va a determinar, si lo que uno vote no va a determinar lo que haga el Banco de Previsión Social. Tal vez si se entendiera que son una suerte de auditores o de representantes a los efectos informativos, sería distinto. Sí, esas cosas son las cosas que están dentro de la lógica de gobernanza, una palabra que tú usaste varias veces, y que es un concepto para mí sumamente discutible. Digo, si querés un día lo charlamos, pero es decir, la lógica de la gobernanza es la lógica de hacerle creer a la gente que lo que los tecnócratas y los poderosos quieren hacer es lo que la gente quiere. Es mi opinión personal. Cortó grueso. Duro. No, por eso no corto grueso, es una opinión. Digo, no es inadvertido lo que estoy diciendo. Sí, yo sé que no. Yo sé, creo que es una forma de fingir que... pero yo te escuché decir a ti 5 veces gobernanza y no te interrumpí. Entonces digo, la lógica es que si yo quiero que haya democracia en un lugar, tengo que lograr que el voto de las personas decida, es decir, haga que las decisiones del organismo en el cual están votando vayan a pasar por los resultados de esa elección. En este caso no es así, y eso desanima mucho. Es decir, cuando uno va a votar en un lugar donde sabe que va a ser una minoría inevitablemente, y además que los votos muchas veces se neutralizan, porque voto de los activos, de los pasivos y de las empresas suelen tener opiniones muy distintas o visiones muy distintas y difícilmente se van a sumar. Genera cosas dudosas, como por ejemplo que tenga que tener la misma representación los trabajadores activos, que son millones, con respecto a las empresas. ¿Por qué tienen la misma representación? Si lo que vale es la voluntad o la opinión individual y no el poder del económico, ¿por qué tienen la misma representación? Me parece que esas cosas hacen, más allá de la obligatoriedad o no, creo que lo que complica es que uno tiene la sensación de que es una ilusión de democracia que en realidad no es decisiva, me parece. Leonardo. Bueno, yo, algo parecido en la línea de no venir, yo estoy en contra de estas elecciones, pero están en la Constitución, por ende, hasta que no se cambie la Constitución, hay que tenerlas. Te vi bastante entusiasmado cuando empezaba a hablar. No, es que cuando escucho venir me hace acordar, con todo el respeto y cariño que le tuve, a su padre. Porque radical, me gusta eso. Pero radical en la opinión, radical en la opinión. Estoy observando un hecho. Radical en la opinión, entengámoslo bien. Está bien. Yo estoy en contra de estas elecciones, como estoy en contra de las elecciones universitarias, porque parten de un paternalismo de que ustedes deben decidir. Yo no te van a decidir, y si te van a decidir, no me lo hagas obligatorio, porque se sobreentiende que si soy un ser democrático, educado, no tiene que haber la obligatoriedad. El gran problema ayer fue, en parte, la obligatoriedad. El segundo tema es la falta de información. Absolutamente, mucha gente decía, pero ¿de qué son bien las elecciones? Gente que no sabe genuinamente de qué son las elecciones. Y después, ¿quiénes son los candidatos? Mucha gente dijo, voy a votar una lista porque era opositora a, pero no sabía ni quién era la persona. Entonces, me parece que parte de la molestia de acá es justamente la obligatoriedad. Yo creo que fue muy poco serio el sistema político que recién pocos días antes se planteara esto. Esto es un tema que tiene exactamente, yo lo viví cuando en el gobierno de Valle se planteó este tema, y como había algunas listas únicas en esos sectores no hubo elección. Y por tanto, quiere decir que se buscó una solución óptima desde el punto de vista de la credibilidad del instituto, porque también esto ayer lo peor que hizo es, por hacerlo obligatorio participativo, se terminó cuestionando el instituto en sí mismo, el instrumento, por parte de un malestar generalizado que había en la población. Por tanto, y además, en algunos casos, un gasto que realmente es excesivo para el objetivo que estamos buscando. 100 y pico millones de pesos se gastaron, hagámoslo en términos prácticos, 4 millones de dólares. Uno puede decir, la democracia no tiene costo, estoy de acuerdo. ¿Pero tenía sentido una elección en el sector empresarial? No. Y tenía sentido la obligatoriedad, tampoco tenía sentido.
Y lo otro, quienes quieran participar en contra. Ojo, me quedé pensando en el número que diste Vi costo. eso en Twitter, capaz que no es exactamente 122 millones de pesos. 112. Pero ¿y eso qué es? ¿Qué dinero es ese? Eso es el costo de la organización. Pero el costo es mucho mayor. Es mucho mayor. El costo es mucho mayor. Yo vi esa cifra, Emiliano, no Los sé. empleados que trabajan, Claro, los días de licencia que ahí se le está. otorgan. Los días de licencia que se otorgan a los empleados públicos que se hacen cargo de las mesas, a eso es otro costo. Es que no sé Los si la soldados, los 122 no policías. incluye eso habría que averiguarlo. No, pero después está el costo de la impresión de las papeletas que corre por cuenta de los candidatos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos un poquito más y con esto termino. Si el poder político entiende que estas elecciones tienen que ser obligatorias, al igual que las elecciones universitarias, tiene que leer muy bien el voto en blanco y el voto anulado, porque eso claramente es es una gran manifestación de estar en contra de algo. Y lo otro es que, a ver, esto era tan sencillo como 5 opciones, había no más que eso. ¿No se podía hacer de una manera más fácil? ¿No era un buen laboratorio para...? Yo creo que la Corte y el sistema político viven en los años 60 en estos temas y creen que existe esa cuestión, esa voluntad participativa, y el mundo es otro, porque realmente no existe eso. Yo me voy a permitir discrepar con Leonardo, porque me parece que entró en la misma bolsa que Pablo Mieres. Pablo Mieres sacó un proyecto hace poco, hizo un poquito de prensa y salió en la vuelta con la fórmula de la verdad de que las universitarias están mal, de que... No, es lo que yo creo, no es la verdad, mal. yo creo que están mal. No, yo estoy hablando del proyecto de ley. Entonces, me parece que meter a las universitarias con esto dista enormemente. Primero, porque en las universitarias, en las facultades que hay competencia, la cantidad de voto en blanco y anulado es lo mismo que una elección nacional. Cuando hay competencia, la cantidad de voto en blanco y anulado es la misma que una elección nacional. La última elección nacional, los votos en blanco en la elección universitaria fueron el 30%. En las que hay competencia, hay... lo que sí estoy de acuerdo contigo es cuando no hay competencia, bueno, que en ese lugar de pronto no haya elecciones, pero sin embargo... Y ahí entramos, perdón, ahora estoy pensando en voz alta, hoy entramos en la discusión de siempre, y manifestarse en blanco, por ejemplo, ¿no es una expresión también del electorado? Manifestarse... A mí me gustaba más el no ir a votar para mostrar realmente la importancia que esto tiene para la población. Por eso creo que la libertad del voto es fundamental. Bueno, yo ahí insisto con mi primer argumento de que ahí entran los aparatos, ¿no? Sobre todo en este tipo de elecciones que son de un universo bastante acotado, en el BPS, en las universitarias y en alguna otra, que los aparatos pesan muchísimo. Yo igual, una cosa que a veces también atacamos demasiado a la Corte. La Corte Electoral es uno de los órganos que tuvo presupuesto cero ahora. Tuvo presupuesto cero, no tuvo aumento en este presupuesto, por lo tanto, llegar a implementar una nueva forma de votar, como de pronto a mí me hubiese gustado que practicaran con el voto electrónico, porque votaba 1.500.000 personas, pero en un sistema más simple, como máximo había 2 listas, era como un padrón más sencillo de llevar adelante que el de las nacionales, pero como una fórmula de práctica servía. No lo practicaron por distintas razones, pero la principal también es que no tienen presupuesto. Entonces, ¿hasta qué punto el sistema político, y en particular desde el gobierno, cuando se opta por no darle presupuesto a la Corte Electoral, no se está denostando también una de las herramientas de llevar adelante la democracia? Entonces, yo creo que muchos debates podemos llegarlos a dar, pero también con una Corte Electoral eficiente, una Corte Electoral actualizada, moderna, que esté discutiendo, que esté conversando con gente de la región y del mundo cómo están llevando adelante otras formas de votar. No puede ser que haya... es un disparate que haya papeletas, el tema de la logística, estar parado repartiendo listas, estar parado en una esquina repartiendo listas cuando en la mayoría de la parte del mundo ya se va a votar o poniendo el dedo o imprimiéndola en el momento, con todas las opciones en el momento de votar. Es ilógico que vos tengas que ir a votar y además pensar de que tenías que haber levantado la lista en algún lado sin saber si estabas de acuerdo o no, pero tenías que ir a buscar tu lista. Entonces llegabas y tenías un cartel que decía no hay lista. No, me parece que ahí hay un tema de provisión de listas que con el voto electrónico se zafaba bastante bien, y si no, por lo menos de que la Corte Electoral asegurara que estuvieran las listas presentes todo el día, o por lo menos al principio que haya un montón de listas bastante adecuado, no 30. 30 fue una ridiculez. Varios delegados le plantearon a la Corte Electoral antes porque era con 30 y dicen no, porque la normativa pauta eso. No es lo mismo una elección interna, una elección nacional, que esto que hay 70, 100 y 200 listas a veces. Con esto, de todos modos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es muy chocante eso, de que la Corte Electoral solamente distribuya 30 hojas por circuito. Ahora,
Fue un poco deliberado también. No, pero pregunto, ¿salió eso? ¿Se discutió a tiempo? Nadie lo discutió a tiempo. Eso no apareció en los días previos. Los circuitos salió la semana anterior. Bárbaro. Faltando una semana aparecieron los circuitos. No, pero la decisión de distribuir solamente 30 ya se sabía que iba a ser así. Entonces, lo que digo es, todo vino muy atrasado acá, muy ¿no? improvisado todo, ¿no? Y el sistema que se utiliza para esta elección me da la impresión, no da para más, está arcaico. Ahora, la reacción de los interesados también vino muy lenta, ¿no? Todo el mundo se dejó para el último momento sus consideraciones, su análisis. Sigo pensando que es una pena que el mecanismo de elección obture lo que quizás sea más importante, porque si hubiera consenso, y fraternalmente con Ovenir lo quiero plantear, si hubiera consenso respecto a la utilidad que tiene la participación social, quizás estaríamos frente a otro tema. Yo creo que la experiencia, incluso en el BPS, es una experiencia muy interesante. Yo creo en el control social. Creo que control social no quiere decir gobierno. Gobierno es el que en definitiva pone la ciudadanía cuando elige un gobierno y plantea una mayoría para llevar adelante los objetivos programáticos que se votan para gobernar un país. Los mecanismos de, no le llamemos gobernanza, yo tampoco me enamoro de las palabras, de control social, de participación, de transparencia y de aprendizaje. Porque yo creo que hay una cantidad enorme de cosas que el movimiento, la clase obrera, los trabajadores, los jubilados aprendieron de su ejercicio en la conducción del Banco de Previsión Social. No olvidemos, y no es que yo quiera volver a la herencia, qué era el Banco de Previsión Social en términos de manejo discrecional, arbitrario, etcétera, etcétera. Yo creo que tener para la provisión social la participación de los actores, una participación que no está dada por el peso en el voto, sino una participación que está dada por el hecho de representar ese punto de vista, yo creo que es una cosa buena y que no contradice para nada los objetivos de desarrollo de participación social que por lo menos yo defiendo y hace tantos años que estamos bregando porque estén. Una mala elección complica las cosas. No, yo reconozco que es bueno tener información, es bueno que la sociedad tenga acceso a las circunstancias de cómo se administran, a menos que la previsión social. Lo que digo es que objetivamente el desánimo en el voto para mí tiene mucho que ver, la falta de ganas de votar tiene mucho que ver con la conciencia de que no se está decidiendo, de que no es una intervención decisiva. De hecho, muchísimos afiliados están molestos con muchísimas cosas del BPS y no logran cambiarlas, porque el poder político no los escucha. Y por más que los directores sociales digan que ellos se esfuerzan y esto y lo otro, la realidad es que no logran resultados. Entonces, también eso genera molestia. Quería hacer una aclaración, nada más, que es esta, que en una de las listas que participaban estaba encabezada por una persona que tiene mi mismo apellido, Sartú. Yo quiero decir, Carlos Sartú es una excelente persona, lo conozco, tengo el mayor de los aprecios por él, pero yo no estoy ligado a esa lista. Digo, porque no se vaya alguien a pensar que lo que estoy diciendo es porque me fue de tal o cual manera con la lista. No tenía nada que ver con ninguna de las listas. Yo no tenía nada que ver con ninguna de las listas que participó, con todo el aprecio que siento por Carlos Sartú, ¿no? ¿Cerramos, Nico? Yo creo que yo puedo compartir de que ha sido un aprendizaje, sobre todo para el PIT-CNT. Digo, de hecho, hoy el ministro de Trabajo se formó como gobernante dentro del Banco de Previsión Social, y creo que eso es valedero. La pregunta es... Fue representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, años, y fue, según todos los directores políticos dicen, un individuo que siempre trabajó lealmente por el instituto. Y armó un equipo. O sea, yo eso no dudo que sea así. Mi único tema, y para terminar, es, yo creo que este sistema de obligatoriedad responde a un paternalismo político que ya es arcaico, y sobre todo, si esa forma de visión política existe, hay que darle las herramientas a la Corte y al sistema electoral para que sea por lo menos amigable. Lo mismo, y lo reitero, no es para mezclar, porque esta discusión la vamos a tener en elecciones universitarias este año, es exactamente lo mismo. En el orden egresado, por ejemplo, yo creo que no tiene ningún sentido la elección. Pero bueno, esto es lo que dice la ley.